Saludos chicas y chicos, continuando con los temas que siguen en el programa, tenemos la congruencia de triángulos. Vamos a trabajarlo igual que la semana pasada, como lo trabajamos, como si lo viéramos en clase. Vamos a tener que dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes y sus ángulos correspondientes también lo son. Bueno, por aquello que ustedes no lo recuerden, tenemos la definición de congruente, que es que tiene la misma medida. O sea, al final lo que vamos a tener es que todo mide igual. O sea, vamos a tener dos triángulos que pueden estar en posiciones diferentes, pero que sus medidas son exactamente las mismas en todos los casos. Entonces tenemos estos dos triangulitos. Vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con semejanza, solamente que aquí no hay que hacer fracciones. Solamente verificar que los lados miden lo mismo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Estos dos triángulos que ustedes los ven aquí tienen medidas. Esta vez lo hice un poco más directo para que no hubiera tanto problema. Entonces tenemos que recordar un par de cosas. Tenemos que recordar que para nombrar un lado, sea en un triángulo, sea en un cuadrado, lo que sea, tenemos que tomar en consideración las letras que tienen en sus extremos. Entonces, por ejemplo, este lado donde está el 3 se llamaría PA. El lado donde está el 4 se llamaría PN, por ejemplo. Y el lado donde está el 5 se llamaría AN, o se pueden leer al revés. Igual va a pasar lo mismo con este otro triángulo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que PA mide 3 en el primer triángulo. Vamos a hacer lo mismo con el que mide 3 en el segundo triángulo, que sería RE. Ese también mide 3. Vamos a hacer lo mismo con el de 4 y con el de 5. Entonces, PN mide 4 y en este otro triángulo es RS, que también mide 4. Y por otro lado vamos a tener por ahí también que AN mide 5 y en el otro triángulo tenemos que SE mide 5. Con esto tenemos que los lados son congruentes. Cada uno corresponde, el de 3 con el de 3, el de 4 con el de 4 y el de 5 con el de 5. Ahora vamos con los ángulos. Vamos a tener los ángulos igual que como hicimos la semana pasada. La medida del ángulo A, por ejemplo, este de acá, es 60 grados. Igual vamos a tener que la medida del ángulo E en el otro triángulo también es 60 grados. De la misma manera vamos a tener, por ejemplo, el ángulo N que mide 30 grados. Igual con la medida del ángulo S que también mide 30 grados. Y por último el P con el R, que en este caso, si ustedes lo recuerdan, cuando tenemos un cuadrito, el ángulo mide 90 grados. Entonces tenemos que la medida del ángulo P es 90 grados y la medida del ángulo R es también 90 grados. Entonces, ok, cuando esas cosas se cumplen, vamos a tener que esos dos triángulos son congruentes. Ahora, tenemos que hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. La clase pasada establecimos una correspondencia y a partir de esa correspondencia indicamos qué triángulos se asocia con qué triángulo. En este caso, qué triángulo es congruente con qué otro triángulo. Entonces, la correspondencia la vamos a hacer con las letras del primer triángulo, el de la izquierda, y los vamos a asociar con los de la derecha. Vamos a tener entonces las letras del triángulo de la izquierda, que serían P, A y N. Tenemos que P, que A y que N corresponden a los siguientes. Aquí es muy fácil porque tenemos los ángulos. P, que es el de 90, va con R, que es el de 90.
A, que es el de 60, va con E, que es el de 60. Y N, que es el de 30, va con S, que es el de 30. ¿De acuerdo? De esta forma tenemos los triángulos. Entonces, igual que la clase pasada, el triángulo PAN y el triángulo RES. Para indicar que son congruentes, utilizamos este simbolito. Ok, chicas y chicos, el trabajo que se hizo en el otro, pues igual que la semana pasada, era muy largo. Entonces se reduce con la presencia de los criterios de congruencia. Entonces el primer criterio de congruencia que vamos a tener es LLL, lado, lado, lado. No sé si notan que la semana pasada vimos uno también que era LLL. Y yo dije que lo ponía en minúscula a propósito. Aquí los puse en mayúscula, entonces para diferenciarlo entre nosotros y no tener que poner LLL de semejanza, LLL de congruencia, entonces vamos a entender que LLL en minúscula es de semejanza y todos los que sean en mayúscula van a ser de congruencia. Entonces el primero que vamos a tener es LLL, o sea, lado, lado, lado. El criterio de congruencia LLL dice que dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados correspondientes son congruentes. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, no hay mayor ciencia aquí. Si ustedes se fijan en esos triángulos, automáticamente ustedes ven que tienen un lado que mide 7, un lado que mide 5 y un lado que mide 9, ¿correcto? Entonces, como son así, como un lado mide 7, otro lado mide 5 y otro lado mide 9, automáticamente las tres medidas son iguales. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Entonces, lo único que tendríamos que establecer ahí es la correspondencia. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y perdónenme que me atraviese, pero vamos a tener lo siguiente entonces. Del primer triángulo vamos a tomar las letras. Yo voy a tener por aquí R, E y X. Y vamos a establecer la correspondencia. R está frente al lado que mide 9. Por lo tanto, nos fijamos en lo mismo en el otro triángulo. Quien está frente al lado que mide 9 es T. Por lo tanto, R va con T. E está frente al lado que mide 5. En el otro triángulo, A está frente al lado que mide 5. Entonces, E va con A. Y X está frente al lado que mide 7. Por lo tanto, en el otro triángulo, el que mide 7 y que está enfrente es N, o sea, X va con N. Por lo tanto, los triángulos en este caso serían de la siguiente manera. El triángulo REX es congruente con el triángulo TAN. El siguiente criterio es LAL. Igual que la semana pasada se parece mucho, pero este está en mayúscula. Lado, ángulo, lado. El criterio dice que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados son congruentes a sus correspondientes y el ángulo que se forma entre ellos es congruente también
Entonces, en realidad tenemos un poco de lo mismo. Si nos fijamos ahí, tenemos que cumplir ese orden. Siempre tiene que estar el lado, el ángulo y el lado. El lado, el ángulo y el lado. Siempre tienen que estar en ese orden, juntos, para que se cumpla el criterio. Entonces, si nos fijamos, 8 y 5 en el primero, 8 y 5 en el segundo triángulo, y en medio de 8 y 5 está 44 grados, y en medio de 8 y 5 está 44 grados. Entonces, como las medidas son las mismas, se cumple el criterio. Entonces vamos a establecer la correspondencia. Tomamos el primer triángulo. Vamos a ponerlo así. M y L. ¿Cómo hago yo para establecer la correspondencia? Igual que la semana pasada, empiezo con el ángulo que es el más fácil. 44 es I, 44 grados aquí es O, entonces I va con O. Ahora, M con quién va? M está del ángulo de 44 grados sobre el lado que mide 5. Entonces hacemos lo mismo, del ángulo que mide 44 grados sobre el lado que mide 5 está N. Eso quiere decir que M va con N. Y el que sobra, pero igual podríamos analizarlo, del ángulo de 44 grados hacia sobre el lado que mide 8 está L. Y del ángulo de 44 grados sobre el lado que mide 8 está P. Entonces L va con P. Igual podemos establecer aquí entonces que el triángulo M y L es congruente con el triángulo NOP. Ok, el último criterio de congruencia que tenemos, este sí es un poco diferente a los demás, es ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo. Este criterio lo que dice es que dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos son congruentes a sus correspondientes y el lado que está en medio de ellos dos es congruente a su correspondiente. Simple y sencillamente es que se cumpla el orden LAL. Ángulo, lado y ángulo. Ángulo, lado y ángulo. 44 grados, 11 y 63 grados. 44 grados, 11 y 63 grados. ¿De acuerdo? Como ahí se cumple, las medidas son las mismas, no hay que hacer nada porque las medidas son iguales. Entonces automáticamente nos vamos a la correspondencia. De este primer triángulo vamos a tener, igual que en el caso anterior, M y L, y vamos a buscar la correspondencia. M dice por acá que es el ángulo de 63 grados y acá el ángulo de 63 grados es P, entonces M le corresponde P. El ángulo de 44 grados es I y el ángulo de 44 grados acá es O, entonces I va con O. Y el que sobra tiene que ir con el que sobra, pero igual, si lo quisiéramos ver también, L está frente al lado que mide 11 y N está frente al lado que mide 11, entonces L le corresponde N. Eso quiere decir entonces el triángulo M y L es congruente con el triángulo PON.